Hola a todos, en esta segunda clase vamos a abordar un pantallazo de lo que van a encontrar en la clase escrita y en la bibliografía y en una clase que hemos denominado Organización de Textos Académicos, Planificar, Escribir y Revisar. En tal sentido, lo que vamos a trabajar son tres prácticas que organizan la producción de un texto académico. Ustedes han trabajado en la primera clase ciertas cuestiones básicas y generales de la escritura de textos académicos y han focalizado la escritura del abstract. En esta clase vamos a trabajar en tres procesos o tres prácticas que organizan: la planificación de la escritura del texto, la escritura en sí misma y la revisión. Cuando hablamos de planificación, es decir, cualquier texto que escribamos merece ser planificado. Desde un WhatsApp hasta un texto, una monografía, tenemos que planificarlas, tenemos que anticipar lo que vamos a escribir. En tal sentido, y quizás como consejo, como recomendación para eso, y particularmente para escritores académicos novatos, la elaboración de guías es una acción relevante. Es decir, una guía escrita donde vayamos abordando y anotándonos las cuestiones que vamos a abordar a lo largo del texto. Un escritor experto ya no hace una guía escrita, pero sí planifica. Es decir, que la planificación es central en cualquier proceso de escritura y central en los procesos de escritura académica. Y un segundo aspecto, van a encontrar más, pero me gustaría en esta clase corta abordar, es la atención a los requisitos. Los textos académicos suelen tener diversos requisitos o normativas que establecen los profes, si es un texto de evaluativo, una monografía, un ensayito corto para un práctico o un trabajo final de una asignatura, como los que están cursando ahora en la diplomatura, o en un texto que van a presentar como artículo en una revista académica o en un proyecto de investigación. Es decir, que tienen requisitos: extensión, partes, justificados a la derecha, izquierda, tamaño de letra, cantidad de palabras que puede tener un artículo. Todas esas cuestiones son centrales y tienen que ser previstas a la hora de empezar a escribir y de todo lo que implica seguir escribiendo. La segunda práctica, que es una práctica, lo que nos convoca, es en sí la escritura de un texto académico. Van a ver que se abordan tanto en la bibliografía como en la clase escrita cuestiones que tienen que ver con el texto escrito. Tiene que ser claro, tiene que ser coherente, es decir, que el lector tiene que visualizar una línea de escritura, tiene que visualizar una línea argumental que es posible de seguir y no tiene cortes, no tiene saltos abruptos, no tiene incoherencias que hagan que alteren la posibilidad de que ese texto sea comprendido. Las cuestiones de precisión, es decir, usar una terminología adecuada para lo que se está queriendo comunicar, es decir, tratando de que se escribir lo más sencillo posible, tratando también de evitar jergas complejas o jergas que hacen a ciertas tribus académicas que a veces impiden la comunicación con otro tipo de lectores. Pero ustedes tienen que ser precisos en sabiendo que a quién están escribiendo, quiénes son sus destinatarios, están en procesos siempre estamos en procesos de evaluación en la vida académica, pero qué tipo de evaluadores vamos a tener. Y el texto también tiene que ser creíble. ¿Qué quiere decir que tiene que ser creíble? Que tenemos que, en términos de van a encontrar que ciertas estrategias de credibilidad que hacen a una sensación, vamos a ponerlo así, de objetividad, es la cuestión de escribir, evitar el yo, usar formas impersonales del tipo en este artículo se abordará, no en este artículo abordaré. O se puede usar, si lo deciden, algún tipo no, sino una forma de
primera persona del plural, como un nosotros abordaremos, más allá de que el autor sea uno solo. Ese nosotros es bastante usual. Personalmente yo uso el impersonal. Y una cuestión que la puse como tercera, pero no es, no es secuencial, no es el tercer momento o la tercera práctica en términos de un orden, es la revisión. El texto académico es revisado permanentemente, desde que se inicia hasta que termina, siendo el final, cuando estamos cerrando, un momento muy intenso de revisión. Los aspectos a revisar son los aspectos ortográficos, los aspectos sintácticos y semánticos, las cuestiones de citación. Son muy importante ver que los textos que hemos citado a lo largo del texto sean los textos que están en la bibliografía. Si tenemos que usar ciertas normas de citación, en general son las APA, pero en otros ámbitos se usan otras normas de citación, tienen que ser revisadas. Tienen que estar bien citados, el tipo de cita, si va con el número de páginas, y bueno, estas cuestiones que ya han visto en otros seminarios y en otras clases también se abordan analíticamente a lo largo del curso. Y un consejo o una práctica que es interesante particularmente para todos, tanto para novatos como expertos, es darlo a leer a gente, amigos, conocidos, que son parte del campo, colegas, que pueden leerlo, que pueden revisarlo, que pueden darnos sus impresiones, que hasta nos pueden marcar cuestiones que son poco claras, o hasta, para no caer que tenemos errores de ortografía, sino que nos revisan y nos marcan ciertos errores de tipeo, para ser un poco... no caer en darnos latigazos a nosotros mismos, sino que te cometemos más errores de tipeo que de ortografía. Pero darlo a leer es una buena práctica en ese momento final de la lectura. Bueno, ese es más o menos el recorrido que les proponemos para esta segunda clase. Y sí van a tener que hacer una actividad que viene en secuencia con lo que ya han trabajado en la primera clase, que es un abstract. En esta secuencia de escritura en un abstract, lo que le pedimos en esta segunda clase, la consigna es esta. Es la escritura del primer borrador. Tomando como punto de partida la tarea de la clase 1, definir el tema que ustedes van a abordar en su trabajo final de la diplomatura, pensando un título tentativo para ese tema que van a abordar, y luego de redactar y de escribir ese título tentativo, sumar luego 3 puntos básicos que incluirán en el trabajo. Es decir, 3 aspectos o temáticas o grandes conceptos o problemas que van a abordar. Esta actividad será revisada en el encuentro sincrónico, donde les vamos a marcar, después de haberlo leído, el equipo de profesores, vamos a marcar ciertos errores típicos, vamos a tratar de orientar este proceso de escritura hacia la producción final del resumen o abstract. La fecha de entrega es el 13 de mayo, hasta las 23:59 minutos, y el lugar de la entrega es en el espacio de la tarea que se habilitará en la clase 3. Bueno, creo que con esto es una breve síntesis tanto de la clase 2 como la tarea que tienen por delante. Bueno, a disposición para tanto yo como los otros profes en la producción, consultas y otras cosas que tengan para decirnos y preguntarnos sobre las cuestiones que tengan que hacer en los lugares de consulta que están disponibles. Bueno, gente, muchísimas gracias por la atención y seguimos con la secuencia de clases.